En esta clase vamos a trabajar con pronombres demostrativos y contenido gramatical nuevo con que se abre la unidad 3. Y luego vamos a ver una selección de citas de 3UA. En primer lugar, digamos que en griego como en castellano se usan pronombres demostrativos de primera persona, de segunda y de tercera, digamos, para señalar lo que está más próximo de la primera persona. En castellano, este, esta, esto. Lo que está próximo a la segunda persona, ese, esa, eso. Lo que está alejado de primera y segunda persona, aquel, aquella, aquello. Y también se agrega un pronombre demostrativo que puede utilizarse para indicar tercera persona o para la expresión el mismo, la misma, lo mismo. Veamos en griego cómo se enuncian estos pronombres. En la pantalla tienen jode, jede, tode. Análogo al castellano, este, esta, esto. Veamos los masculinos. Están ordenados masculinos, femeninos y neutros por caso, como venimos trabajando hasta ahora en la declinación: nominativo, acusativo, genitivo, dativo. Arriba tenemos singulares, debajo los plurales. Los masculinos: jode, tonde, tude, tode, singulares; joide, tusde, tonde, toide, los plurales. Los femeninos: jede, tende, tesde, tede, singulares; plurales: jaide, tasde, tonde, taide. Y en el caso de los neutros, los singulares: tode, para nominativo acusativo, tude, tode, y los plurales: tade, nominativo acusativo, tonde, toide. Observemos que se trata, en la formación de las palabras, del artículo que ya conocimos más la partícula de. De esta manera se forman estos pronombres demostrativos, que decíamos, insisto, significan este, esta, esto y, por supuesto, en sus diferentes números y casos. Vemos el pronombre demostrativo de segunda persona, jutos, jaute, tuto. En el caso de los masculinos singulares, jutos, tuton, tutu, tuto. Plurales: jutoi, tutus, tuton, tutois. En el caso de los femeninos, jaute, tauten, tautes, taute. Observen bajo la eta y iota suscripta. Y en el caso de los plurales, jautai, tautas, tuton, tautais. Y finalmente los neutros en singular: tuto, para nominativo y acusativo, tutu, genitivo singular, tuto, para dativo singular. Y plurales: tauta, nominativo y acusativo, genitivo tuton y dativo tutois. Observen que, salvo nominativo, acusativo, singular y plural, en el resto de los casos de los tres géneros se utiliza la tau inicial, como en el caso de los artículos. Por otra parte, los masculinos y neutros siguen la segunda declinación, y en el caso de los femeninos, la primera declinación en eta. Ahora, autos, auté, autó, que se traduce como un demostrativo de tercera persona, o también como el mismo, la misma, lo mismo. Masculinos singulares: autos, autón, autú, autó. Femeninos: auté, autén, autés, auté. Neutros: autó, para nominativo acusativo, autú, autó, para dativo. Plurales: masculinos: autoi, autus, autón, autois. Femeninos: autai, autás, autón, autais. Y neutros: autá, para nominativo acusativo, autón, genitivo plural, autois, neutro.
Una cuestión importante para tener en cuenta, no confundir el demostrativo que vimos anteriormente, aute con auté, atendiendo a la acentuación. Luego, tener en cuenta que, como dijimos recién, masculinos y neutros siguen las terminaciones de la segunda declinación y los femeninos la primera declinación de los sustantivos femeninos en eta. Bueno, con este primer panorama vamos a las siguientes citas. Cita 1. Peridum tu sophistu tode moi lege. Vocabulario nuevo no tenemos, quizás no recuerden sophistu se enuncia sophistes, sophistujo, sofista. En esta oración tenemos el uso de tode, el pronombre demostrativo que vimos en la primera diapositiva. Se trata de un neutro en acusativo singular. El verbo es lege, un imperativo de segunda persona. Di, moi, dime, dime a mí. Ese moi vimos que era un pronombre personal de primera persona en dativo singular. Dime, tode, dime esto, un objeto directo. Dímelo, podríamos decir. Dime esto, peritu sophistu, acerca del sofista. Tenemos también los elementos de, podríamos traducir y, un, ciertamente. Y ciertamente, dime esto sobre el sofista, acerca del sofista, ese peri, esa preposición que funciona como pretérmino, se puede traducir acerca de, en torno de, sobre. Vamos a la cita 2. Hogar anthropos hutos romaios estin. Romaios, romaiujo significa romano. En esta oración tenemos el pronombre demostrativo hutos, que vamos a traducir este. El verbo es estin, sujeto, hoanthropos hutos. El hombre este, estin, es romaios, es romano. Agregamos gar, en efecto, podríamos traducir ese conector. Sujeto entonces, hoanthropos hutos, y romaios estin, el predicado. En el predicado estin es el núcleo y romaios, el predicativo subjetivo obligatorio. Veamos juntos la oración 4, que tiene dos proposiciones. Estin de jaute ge parabolé. Parabolé, parabolés, ge significa parábola. Allí tenemos la palabra jaute, que es un pronombre demostrativo que acabamos de ver en la segunda diapositiva. Es un pronombre demostrativo femenino en nominativo singular. Podemos traducir esta. Ge parabolé estin jaute. La parábola es esta. De podríamos traducir como un conector o no traducirla directamente, y la parábola es esta. Josporos estin hologos tu theu. Anoté acá el vocabulario. Sporos, sporujo, simiente, semilla. Josporos, la semilla o la simiente, estin es, hologos tu theu, la palabra de Dios. Hologos tu theu, predicativo subjetivo obligatorio con su núcleo y sus modificadores. Traducimos la cita completa. Estin de jaute ge parabolé, y la parábola es esta. Josporos estin hologos tu theu, la simiente es la palabra de Dios. Veamos la cita 7 seguidamente. La cita 7 dice: Hegar Sofía tu cosmo tutu moría para to theo estin.
El verbo es estin, su sujeto, Gesofía tu cosmu tutu. Ahí tenemos tutu, ese pronombre demostrativo que vimos en la segunda diapositiva y que traducimos este. Es un pronombre demostrativo masculino singular en genitivo singular. La sabiduría de este mundo, estin es moría, recordamos la palabra moría, morías G significa necedad, locura. Pues la sabiduría de este mundo es locura para Totheo, para el Dios. Moría predicativo subjetivo obligatorio, para Totheo un dativo de relación, para el Dios. Y vemos una última cita, la 9, que es una cita de Heráclito, y que dice, potamois tois autois envainomen te kai uke envainomen, eimen te kai uke eimen. En primer lugar, autois, que vimos en la tercera diapositiva, es un pronombre demostrativo que está en dativo plural, masculino, y que vamos a traducir como mismo. Envainomen, el verbo es envaino, entrar, meterse en. Y luego tienen en cursiva eimen. Eimen es el optativo del verbo eimi y que se podría traducir, seríamos, o directamente, como la mayoría de las traducciones, somos. Tenemos varios verbos, envainomen 2 veces y eimen 2 meses, tendríamos un predicado verbal compuesto. El primer núcleo tiene un modificador verbal, potamois tois autois. Entramos en los mismos ríos, te kai uke envainomen, y no entramos. Eimen te kai uke eimen, somos y también no somos. Vamos finalmente a la cita 11, que está tomada de las vacantes de Eurípides, el verso 494, dice, hieros ho plócamos. Plócamos, ho significa cabellera. Y hieros, la anoto por acá, hieros, hierón significa sagrado. Sagrado. Hoplócamos hieros, la cabellera es sagrada. Hoplócamos sujeto, hieros predicado nominal. Totheo de autón trefo. Trefo significa hacer crecer. Y tenemos autón, este pronombre demostrativo que observamos en la tercera diapositiva. Estamos ante un acusativo singular masculino. La misma podemos traducir al castellano, pensando que, por supuesto, en castellano plócamos es una palabra cabellera femenina, ¿no? Fíjense el verbo trefo. En primera persona del singular, hago crecer, yo, ¿no? Ego, yo hago crecer esta, autón, o la misma, totheo, para el Dios. Totheo, un dativo singular que funciona como dativo de interés. Hay un de, hay conector, que se puede traducir o no. Si la traducimos, podemos decir y hago crecer esta, o hago crecer la misma para el Dios. Traducimos todo junto. La cabellera es sagrada, hoplócamos hieros o hieros hoplócamos. La cabellera es sagrada
y hago crecer la misma para el Dios. Finalmente les pido que recuperen una lectura que ya nosotros trabajamos hace unas clases, la lectura 1/8, Periuranú, que estaba en la página 3. La leemos juntos. Decía: Alajeis, caimonos, caiteleios, jutos, uranos estin. En esa oportunidad adelantamos que la palabra que estaba en cursiva, jutos, se iba a abordar en una unidad posterior. Bueno, llegó el momento de que ahora podamos atender a esa palabra que ya no está más en cursiva. Tenemos la cita de Aristóteles en esta página 43. Observen la cita 3. Dice: Alajeis, caimonos, caiteleios, jutos, uranos estin. Vimos hace un momento la palabra jutos. Ahora ya podemos decir que es un pronombre demostrativo masculino en nominativo singular, y en este contexto vamos a traducirlo por el pronombre demostrativo en español, este. ¿Cómo traduciríamos? Por el contrario, eis caimonos, caiteleios, jutos, uno y único y perfecto o acabado, estin es jutos uranos, este cielo. Luego ya habíamos traducido la oración siguiente: jamadede lonjoti ude topos ude kenon ude chronos estin exotu uranú. Al mismo tiempo está claro que ni el lugar, ni el vacío, ni el tiempo existen fuera del cielo.